Las invasiones inglesas habían demostrado hasta qué punto España estaba debilitada y no podía cumplir con sus mínimas obligaciones para con las colonias. Esto llevó a los habitantes de Buenos Aires a desconocer la autoridad del virrey Sobremonte y elegir al líder de la Reconquista, el marino francés Santiago de Liniers, en su reemplazo. A poco de asumir Liniers, se produjo en España la invasión napoleónica y el reemplazo del rey Carlos IV por su hijo Fernando VII y de este por José Bonaparte. El hecho de la puesta en prisión de Fernando VII, de la invasión napoleónica, etcétera, lo que hace no solamente es dejar sin gobierno, sino es desintegrar la nación. Por eso, en los pueblos americanos que formaban parte de la nación española, que formaban parte de ese conjunto de territorios que estaban como comunidad política bajo la cabeza del rey, pero además como miembros de la nación eran integrantes del cuerpo del rey, quedan desarmados, desintegrados. Muchos españoles de Buenos Aires se oponían a Liniers y quisieron aprovechar las elecciones del Cabildo del 1 de enero de 1809 para desplazar al virrey. Liniers fue defendido por las milicias criollas que lograron frenar la protesta. Y en este periodo se produce también un hecho novedoso, insólito y único también en las regiones hispanoamericanas, que es de hecho un traspaso de poder de los españoles a las milicias criollas. Esto va a crear el nacimiento de un tipo de conciencia o de espíritu que en ese momento no es aún patriótico, pero es de defensa de la ciudad y de terrible debilidad y de quiebre de la confianza en el poder de la metrópoli. La Junta Central de Sevilla designó un virrey definitivo. A fines de junio de 1809 llegó a Buenos Aires don Baltasar Hidalgo de Cisneros. El mayor problema que tuvo que enfrentar Cisneros fue la falta de recursos económicos. Estaba prácticamente parado el comercio con España, aumentaba el contrabando y crecía la demanda de los exportadores de cueros para comerciar directamente con Inglaterra. Un joven abogado, Mariano Moreno, le presentó al virrey un texto llamado La representación de los hacendados, donde exponía los problemas económicos de la región y proponía como solución el libre comercio. Lo que aspiraban muchos, y a eso se debe la representación de los hacendados, de Moreno y demás, era al libre comercio, es decir, que se rompiera esa exclusividad del tráfico con España. Yo diría sin duda que este fue uno de los motivos más significativos, y por eso es que a lo largo de la etapa previa de la Revolución de Mayo y la etapa posterior asistimos a un apoyo muy significativo de Inglaterra, que es un apoyo que le llega muy disimulado porque recién hablábamos de la invasión napoleónica y España e Inglaterra eran aliadas. Es decir, que Inglaterra, si bien le convenía absolutamente, además como una potencia en expansión, y además una potencia que era la dueña de los mares, realmente le convenía absolutamente la posibilidad de abrir nuevos mercados en las colonias españolas en América. Cisneros advirtió claramente que no le quedaban muchas alternativas y puso fin a siglos de monopolio español, dictando el Reglamento de Libre Comercio de 1809. En Buenos Aires, los grupos económicos se habían ido dividiendo en dos fracciones,
los comerciantes monopolistas que querían mantener el privilegio de ser los únicos autorizados para introducir y vender los productos extranjeros que llegaban desde España, y los ganaderos exportadores que querían comerciar directa y libremente con Inglaterra y otros países. España se había transformado en una cara e ineficiente intermediaria. El movimiento de Mayo tiene varios trasfondos. Uno de ellos es el económico, que en general no se habla de ese, y es el hecho de que la situación de los comerciantes de Buenos Aires era muy mala, porque había, por ser colonia, la exclusividad, estaban obligados a comerciar exclusivamente con España. España estaba desde hacía ya tiempo en una situación económica realmente muy mala, que por supuesto se había empeorado extraordinariamente a raíz de la invasión napoleónica. Cisneros, al que llamaban el sordo, tuvo que escuchar los reclamos de dos ciudades del Alto Perú. En Chuquisaca y en La Paz, la gente se rebeló contra los abusos de las autoridades locales y formó juntas como las de España. La Junta de La Paz quedó formada exclusivamente por americanos. Esto preocupó seriamente a las autoridades españolas, que quisieron evitar que el ejemplo del Alto Perú se extendiera por América. La Junta, que se crea en Buenos Aires en 1810, se constituye invocando el mismo principio, es decir, el principio de la retroversión de la soberanía del rey a los pueblos. Cisneros ordenó una violenta represión, causando centenares de muertos, lo que disgustó a los criollos de todo el virreinato. A partir de las invasiones inglesas, la sociedad porteña se fue dividiendo cada vez más claramente entre los partidarios de un cambio en la relación política y comercial con España y los que estaban a favor de que todo siguiera como estaba. Dentro del primer grupo se destacaban Manuel Belgrano y su primo Juan José Castelli, Mariano Moreno, Cornelio Saavedra, Juan Larrea, Nicolás Rodríguez Peña e Hipólito Vieites, economista y periodista, dueño de una jabonería en la que el grupo se reunía por las noches a discutir de política y a leer los libros prohibidos por el gobierno español. El 13 de mayo de 1810, llegó al puerto de Buenos Aires la fragata inglesa trayendo mercaderías y una noticia grave. Había caído en manos de los franceses de Napoleón la Junta Central de Sevilla, último bastión del poder español reconocido por los americanos. Cuando se produce ese estallido, cuando se produce esa desintegración, comienza un proceso muy largo que involucra a dos de los pilares clásicos típicos de lo que sería una nación política. Por una parte, el problema del poder, de quién ejerce el poder una vez que el rey no está. Pero por el otro también, ¿cuál va a ser la nueva comunidad política? ¿Cuál va a ser la comunidad sobre la cual ese poder se ejerce, en la medida en que la nación española se estalla? El virrey Cisneros trató de ocultar las novedades, pero circulaban tantos rumores que no tuvo más remedio que dar a conocer la realidad en una proclama, tratando de calmar los ánimos. Ya era demasiado tarde. Los jóvenes revolucionarios decidieron exigirle al virrey la convocatoria a un cabildo abierto para tratar la situación en que quedaba el virreinato después de los hechos de España. Cisneros contestó: ya que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran, y convocó al cabildo para el día 22 de mayo. Recurrir al cabildo no es una cosa revolucionaria en sí misma, ¿eh? La reunión del cabildo, la reunión, todos los prolegómenos de cabildo cerrado, cabildo abierto,
no son en sí mismos hechos revolucionarios, porque en el orden, en la legislación colonial eso estaba previsto. Desde temprano fueron llegando los cabildantes. Rompió el silencio el obispo Lué, diciendo que mientras hubiera un español en América, los americanos le deberían obediencia. Juan José Castelli le contestó que habiendo caducado el poder real, la soberanía debía volver al pueblo. No se ponían de acuerdo en quién debía asumir el poder y por qué medios. Finalmente, triunfó la postura de Saavedra. El virrey sería depuesto y el cabildo designaría a una junta de gobierno. Pero el cabildo designó una junta de gobierno presidida por el virrey, burlando la voluntad popular. Esto provocó la reacción de las milicias y sectores del pueblo. Por la noche, una delegación encabezada por Castelli y Saavedra se presentó en la casa de Cisneros y logró su renuncia. La junta quedó disuelta y se convocó nuevamente al cabildo para la mañana siguiente. El 25 amaneció lluvioso y frío, pero los ánimos estaban calientes. Grupos de vecinos y milicianos encabezados por Domingo French y Antonio Beruti se fueron juntando frente al cabildo a la espera de definiciones. French y Beruti, mucho más que haber sido quienes repartían escarapelas, que por supuesto no eran celestes y blancas, fueron los que de alguna manera aportaron digamos, los cuadros, como se dice hoy, civiles, los activistas civiles que colaboraron en el éxito de la Revolución de Mayo. Entre las tropas de Patricio que estaban a favor de la revolución y los activistas de French y Beruti determinaron que algunos cabildantes pudieran pasar y otros no. Y además la gente se la seleccionaba, cuál se la dejaba entrar a la plaza y cuál no. Por eso es que el número de los cabildantes fue ampliamente a favor de los revolucionarios. Solo quedaba en la plaza un pequeño grupo de vecinos cuando finalmente se anunció que se había formado una nueva junta de gobierno. Algo muy interesante para pensar, y de eso yo estoy convencido, es que realmente en la Plaza de Mayo no solo no había paraguas, o sea, había muy poquito, sino que en realidad no había gente. No había gente primero porque fue un push, digamos, muy de entre casa, de intramuros. Además, no había el hábito de la gran movilización. Pero tuvo una característica popular, que creo que es lo que se quiere decir cuando se dice que el pueblo participó. Pero esto se dio fundamentalmente a través de la intensa participación de las milicias. Por eso es que se cuenta, ¿no es cierto?, aquel cabildante hispánico que se asoma al balcón y dice: ¿y el pueblo dónde está? El presidente era Cornelio Saavedra. Mariano Moreno y Juan José Paso eran sus secretarios. Manuel Belgrano, Juan José Castelli, el militar español Miguel de Ascuénaga, el sacerdote Manuel Alberti y los comerciantes españoles Juan Larrea y Domingo Mateu fueron designados vocales. Comenzaba una nueva etapa de nuestra historia. Es interesante entender cómo se constituye la Junta de Mayo, y se constituye como se constituiría en la actualidad cualquier grupo que se propone tener éxito en la política o en la economía, que de alguna manera entiende o trata de descifrar cuáles son los factores de poder en juego en ese momento. Que ninguna revolución subsiste sin algún tipo de apoyo armado. La forma de consolidar el apoyo de los patricios era ofrecerle a su jefe, que era Saavedra, el gobierno de la Junta,
Y al mismo tiempo a Saavedra prácticamente se le ofrecen las mismas prebendas que tenía el virrey, el palco en el teatro, la custodia, la galera, en fin, los honores, que es uno de los motivos que produce este conflicto, este estallido del conflicto entre Moreno y Saavedra, cuando Moreno dice, bueno, que se terminaron los honores, que digamos que Saavedra debe ser tratado como una persona más sin privilegios sobre los otros miembros de la Junta de Mayo. Cuando uno ve los integrantes de la Junta, tienen una lógica inteligente, muy inteligente. Por algo es que la Revolución de Mayo es la única revolución, la Revolución Argentina, que no capota, digamos, no todas las otras revoluciones, la chilena, la peruana, etcétera, etcétera, hay un momento en que caen derrotadas, luego vuelven a resurgir, pero hay momentos en que España, la contraofensiva española, las derrota. No pasó así en la Revolución Argentina. La Junta declaró que gobernaba en nombre de Fernando VII. Para algunos era solo una estrategia a la que llamaron la máscara de Fernando, es decir, proclamaban que gobernaban en nombre de Fernando, pero en realidad querían declarar la independencia. La máscara de Fernando se mantendrá hasta el 9 de julio de 1816. Los territorios de América comienzan entonces ese largo proceso de, bueno, ¿quién nos gobierna y quiénes somos? El 27 se envían esquelas, notas al interior, invitando a los cabildos a constituirse en cabildo abierto y nombrar diputados representantes que debían integrar un futuro asamblea o congreso constituyente que definiría la nueva forma de gobierno. Pero ¿qué opinaría el interior del exvirreinato sobre estos cambios? Había diferencias económicas muy importantes. Una de las causas principales de la revolución, la libertad de comercio, beneficiaba sobre todo a Buenos Aires, que básicamente producía artículos para exportar e importaba todo lo que necesitaba. Pero en el interior se habían desarrollado pequeñas industrias que no iban a resistir la competencia de los productos importados, elaborados con los bajísimos costos de la revolución industrial. Pese a estas diferencias, cuando se desató la guerra contra España, los ejércitos patriotas contaron con el apoyo invalorable de la gente del interior en hombres y provisiones para sus campañas libertadoras. Es interesante el caso de Salta. Se crea una fuerte oposición entre patriotas y realistas, y los patriotas se identifican con los pobres y los realistas con los españoles o pro-españoles. Esto es lo que va a permitir el liderazgo de Güemes. Pero los españoles no se creyeron lo de la máscara de Fernando VII y se resistieron a aceptar la nueva situación. La Junta tomó dos decisiones importantes: enviar invitaciones a todas las provincias para que enviaran delegados a Buenos Aires para incorporarse a la Junta, y organizar una expedición militar al Alto Perú, al mando de Castelli, y otra al Paraguay, al mando de Belgrano, para lograr el apoyo al nuevo gobierno. Está muy fuertemente la idea de cambiar la sociedad, de una sociedad, entre comillas llamaríamos hoy tradicional, de antiguo régimen, es decir, basada en cuerpos, jerárquica, en una sociedad, entre comillas, también moderna, es decir, una sociedad basada en la noción de igualdad y libertad, que fundaría eventualmente un orden de tipo liberal. En Buenos Aires, el ex virrey Cisneros y los miembros de la audiencia trataron de huir a Montevideo, pero fueron arrestados y enviados a España en un buque inglés. En Córdoba, se produjo un levantamiento contrarrevolucionario de exfuncionarios españoles desocupados, encabezado por Liniers. El movimiento es rápidamente derrotado por las fuerzas patriotas al mando de Francisco Ortiz de Ocampo. La Junta de Buenos Aires
ordenó que fueran fusilados. Castelli cumplió con la sentencia fusilando a Liniers y sus cómplices el 26 de agosto de 1810. El Ejército del Norte, al mando de Castelli y Balcarce, continuó con su misión de tomar el Alto Perú. Al llegar a las orillas del río Suipacha, el 7 de noviembre de 1810, se produjo la primera batalla victoriosa en la lucha por nuestra independencia. Pocos días después, otro triunfo, el de Cotagaita, permite al ejército patriota avanzar hasta Potosí para capturar y fusilar a las autoridades españolas que pretendían huir con el tesoro público. Otra de las cosas que muchas veces se nos pasa es la idea de que a partir del 10 en adelante, por 10 años hay guerra. Y esto también trajo, entre comillas, desorden social, es decir, que se quiebran algunas de los pilares de lo que había sido el orden colonial, y esto no solo por la ley, sino también por los hechos, y esto lleva en algún punto más adelante a despertar el temor de las élites de un desborde de tipo popular, o desborde de los sectores subordinados, subalternos, y a restringir, hacer un movimiento nuevamente de restricción de los objetivos, digamos, liberales o de libertad e igualdad que habían planteado en la revolución. Mientras todo esto ocurría, comenzaban a notarse las diferencias entre el presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, y el secretario, Mariano Moreno. Moreno representaba a los sectores más revolucionarios que querían modificar la economía y la sociedad heredadas del virreinato. ¿Por qué está Moreno en la Junta? Porque Moreno no participa del 25 de mayo. Moreno está jugando las cartas en la casa de un amigo. Y es porque Belgrano, que realmente es un gran promotor con Castelli de la revolución, lo va a visitar, es su primo, son primos, y lo convence de integrarse a la Junta, y Moreno luego se transforma en un factotum fundamental de la Junta. ¿Pero por qué Moreno? Porque Moreno era abogado de los intereses ingleses en el Río de la Plata. Él era el abogado de las empresas inglesas en el Río de la Plata, y entonces había que poner a alguien que de alguna manera era un mensaje a Inglaterra de que esta Junta no se hacía en contra de ella. Él al mismo tiempo es el primer patriota, primer hombre público, revolucionario, que va a enunciar en los célebres artículos de la Gaceta de 1810, de noviembre, diciembre de 1810, va a enunciar las palabras emancipación, revolución, y va a esbozar una nueva teoría de la soberanía popular. El conflicto estalló en diciembre de 1810, cuando se planteó el problema de la incorporación de los diputados del interior a la Junta, que formaría la Junta Grande, en la que el sector saavedrista tenía la mayoría. Consideraba necesario constituir el Congreso, y que el único órgano, él consideraba una anomalía que los diputados integren la Junta, porque los diputados no habían sido convocados para integrar una Junta constituida en Buenos Aires inicialmente y que tenía carácter provisional, sino que esa Junta debía ser legitimada, creada y legitimada por una asamblea constituyente que iba a constituir el órgano de representación igualitaria entre todas las ciudades. Y esto no se crea, se aplaza el momento de la reunión de la asamblea, y es ahí donde Moreno, por principios, fiel a sus principios, renuncia. Se le encomendó una misión diplomática en Londres que nunca llegaría a cumplir. Murió en alta mar en marzo de 1811. En 1812, es muy interesante, Monteagudo en la Gaceta va a decir que en realidad, más que la lucha entre dos tendencias, lo que se ve es un excesivo faccionalismo, y es la incapacidad del grupo en definir claramente sus miembros y sus objetivos. En 1812, Monteagudo dice: la revolución perdió su rumbo. Poco a poco, los partidarios del cambio fueron relegados, enviados a misiones diplomáticas o militares, y hasta encarcelados,
como el orador de la Revolución, Juan José Castelli, que alcanzó a decir antes de morir en prisión víctima de un cáncer en la lengua: si ves al futuro, dile que no venga.